Bien, bueno, decía yo, la idea es platicar de suicidio y adicciones en tiempos de COVID-19. El tema que generosamente me invitaron a presentar es un poco ambicioso porque hay muchas cosas que decir al respecto, pero creo que si podemos centrarlo en situaciones muy específicas, voy a poder hacer algunos comentarios. Entonces, miren ustedes, primero que nada, las generalidades del COVID que todos sabemos y todos hemos discutido aquí y desde hace algún tiempo, pues son harto conocidas. No voy a entrar en ningún detalle sobre esto. En todo caso, es un tema nuevo. Tenemos 3 años sabiéndolo y cada vez sabiendo más. Probablemente yo insisto mucho en que el gran público, probablemente nunca, los niños de hoy, nunca habían visto tantas fotos o diseños o dibujos del COVID, del virus del COVID-19 como lo hacen los niños de hoy. Todos los conocen, todos los niños lo saben y sin embargo sabemos muy poco de él en realidad. Entonces, pues, estas evidencias son relativamente recientes y entonces por esta razón hay muchas cosas que tenemos que saber, pero hay datos que son absolutamente apabullantes. Por supuesto, a nivel mundial, digamos, hay más de 587 millones de casos, hay 6 millones y medio de muertos, hay todos los días, sigue habiendo casos nuevos. Entonces, esta tabla que todos los días la Secretaría de Salud nos muestra, pues nos va indicando la gravedad del asunto. Afortunadamente, digo afortunadamente porque a veces es un poco difícil tener la certeza, pero en nuestro país, por lo menos hasta el día de antier, había 0 reportes de casos nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Pues no podemos cantar victoria, ya lo decía perfectamente el ponente que me antecedió, tiene toda la razón, esto no ha terminado. Tenemos en este momento más de 6 millones de casos en nuestro país y tenemos pues 328,000 muertes reportadas y todavía creemos, muchos consideramos que son una cantidad todavía no bien clara y que todavía nos falta saber mucho más al respecto. Pero bueno, este es el panorama, esta es la circunstancia, en esto estamos todos y entonces esto nos obliga a que nos planteemos qué es lo que está pasando en las familias. Ya se habló muy bien de todas esas cuestiones del COVID y de sus secuelas y de toda una serie de cosas que siguen pasando en la gente que ya estuvo enferma. Pero ¿qué está pasando en los grupos sociales? ¿Qué está pasando en los grupos familiares que están sometidos a esta circunstancia de nueva realidad, como bien decía? Primero, muchas familias, muchísimas familias, han perdido a uno de los suyos, o a 2, o a 3, o a más. Hay familias que se perdieron completas. Entonces, cuando quedan personas de estas familias, todas están pasando por un proceso de duelo en el sentido de la pérdida, y van a tener que adaptarse de una o de otra manera a estas nuevas circunstancias de vida. Y esa es la parte más tremenda y más terrible del asunto. En estas familias, por supuesto, hay menores, hay niños y hay adolescentes. Y ellos lo que hacen, lo han hecho siempre, lo que hacen es ver a sus familiares contender con la realidad. Son los adultos los que enseñan a los niños y a los jóvenes a contender con la realidad al estilo de esas familias. Por eso digo yo que son los ejemplos para hacerlo exitosamente o no. Uno no puede aprender a ser resiliente. Sabemos que la resiliencia tiene un factor biológico, pero también tiene un factor cultural, social, psicológico, que se aprende y se desarrolla dependiendo de la familia donde vengamos. Entonces, estos menores, niños y adolescentes, vienen de una historia familiar. Pueden lograrlo o pueden no lograrlo, y ese es el tema central de lo que quiero comentar. No todos los niños y adolescentes están en la capacidad de lograrlo. Entonces, por estas razones, tenemos esta problemática en niños y adolescentes a nivel familiar. Pero los problemas de los niños y adolescentes no son de ahora, no vienen del COVID. Tenemos años teniendo problemas en el desarrollo de niños y adolescentes. Desde hace ya, por lo menos desde la reunión de la OMS del 2012, planteó varios problemas en el desarrollo infantil a nivel mundial, no solo en países subdesarrollados o no solo en México. A nivel mundial tenemos 4 grandes problemas. El aumento de casos de ansiedad en los menores, el aumento de casos de depresión, un mayor riesgo cada vez creciente
de sufrir violencia intra y extrafamiliar, e infortunadamente un problema que sigue siendo crónico y cada vez es más grave es el mayor riesgo de embarazos en edades tempranas. Bueno, pues estos 4 problemas que son, insisto, a nivel mundial y que fueron detectados por la OMS desde su conferencia del 2012 y que planteaba una década para mejorar las cosas, pues no ha mejorado nada o muy poco. ¿Por qué razón? Pues en parte porque los problemas que estamos planteando son problemas que tienen una evolución a muy largo plazo y que no ha sido posible modificar. Entonces estos problemas siguen siendo presentes, llega una pandemia y nos plantea cosas nuevas. Entonces, todo lo que teníamos o que se tenía a nivel general como expectativas de desarrollo en estos diferentes grupos etarios, de niños y adolescentes, en función de darles un futuro más sano, más adecuado, se frustró de manera importante con la pandemia. No digo que lo paró, pero se frustró de manera importante. Hay algunos elementos de riesgo que ya estaban conocidos, la ansiedad, la depresión, y que se aumentaron de manera muy importante. Ya vamos a ver algunos datos que ya tenemos reportados. Y además se desarrollaron otros, pues que no esperábamos o que no pensábamos que tendrían la magnitud de la problemática que ahora tienen. Entonces, hay viejos problemas que se aumentan y nuevos problemas que se desarrollan y que no teníamos mucha idea de por dónde andaban las cosas. Entonces, pues, hay evidencia en muchos reportes, en muchos países, sobre los cuadros de ansiedad y depresión que sin duda están aumentando de manera exponencial. Sociedades ricas, sociedades pobres, sociedades en desarrollo, sociedades bien establecidas, sociedades tradicionales, sociedades más modernas. La ansiedad y la depresión es el pan nuestro de cada día y en niños y adolescentes ha aumentado, insisto, de manera exponencial. Hay muchos reportes muy serios que muestran claramente esto. La OMS es, por eso decía yo, una de las preocupaciones más grandes que tiene ante esta evidencia. Bien, por otro lado, se nos desarrolló un problema que tiene que ver con el aislamiento, la pérdida de relaciones interpersonales y en un intento de mitigar esto, digamos, el uso y el abuso de los medios electrónicos, que ha generado pues nuevas formas de contacto con el mundo. Estamos hoy en un congreso virtual, estando en contacto con mucha gente a nivel de todo el país para este congreso de la Asociación Mexicana para la Salud y la Adolescencia, pero lo estamos haciendo de manera virtual. Es otra forma de tener contacto. Hay que reconocer, todos aquellos que hemos participado en alguna plática, que este contacto es difícil. Es difícil porque cuando uno da una plática, está observando a las personas con las que habla y observa sus expresiones de acuerdo, de desacuerdo, de sorpresa, de burla, de enojo, y uno también aprende a modular estas interacciones. Hoy no podemos hacer eso. Hoy les estoy contando todo esto y tengo el gran deseo de que todos estén escuchándome de manera atenta, pero no lo puedo saber. Y así, de la misma manera, cuando hablamos de niños y adolescentes, cuando se empezaron a conectar a la televisión para tomar sus clases o a la computadora para poder seguir sus cursos, pasó exactamente lo mismo. En un principio fue maravilloso porque para los niños que estaban acostumbrados a estar conectados, como ellos dicen, y los muchachos, pues estuvo muy bien, pero hoy estamos viendo cómo este aislamiento ha llevado a que los problemas de ansiedad por el contacto humano hayan crecido. Sucede, como ustedes bien lo saben, que los seres humanos somos mamíferos gregarios, es decir, somos animales que paren a sus hijos vivos y que les damos leche para que se alimenten, pero sobre todo lo hacemos en grupo. Los seres humanos no sabemos vivir solos. Un ser humano necesita de otro ser humano para que pueda sobrevivir durante no algunas horas, como algunos potrillos, durante no algunas semanas, como los perritos, durante meses y durante años para poder sobrevivir. Y además, hemos desarrollado una cultura que nos lleva a que todo lo que hacemos, lo hacemos en grupo. Por eso tenemos diferentes sociedades, por eso tenemos diferentes grupos humanos que funcionan distinto y que combaten unos contra otros por otras razones, pero en todo caso lo que es importante es que los seres humanos hemos evolucionado para vivir en grupo. Y hoy la pandemia nos mostró que la situación de la naturaleza nos puede llevar a tener que aislarnos para sobrevivir. Y eso
ha generado cambios importantes que no teníamos muy claros. Entonces tenemos los viejos problemas que ya teníamos, que se aumentaron, y estos nuevos problemas que no teníamos muy claro cómo iban a ser y que están siendo muy difíciles de manejar. Así pues, con estos datos, con estos antecedentes, digamos, internacionales, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Primero, la evidencia, lo que tenemos de investigaciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay una encuesta de salud pública muy interesante al respecto, nos muestra lo siguiente, que 1 de cada 5 niños y adolescentes tiene riesgo de padecer un cuadro depresivo, es decir, el 20%, es un número altísimo de la población joven. Del 15 al 20% también tienen el riesgo de padecer un cuadro ansioso desde muy tempranamente. Esto nos da un problema, y es el que si alguien empieza a tener ansiedad desde muy temprano, el organismo se acostumbra a reaccionar ansiosamente, y entre más temprano empiece, más difícil va a ser que en edad adulta pueda contenerse. De manera tal que el riesgo de inicio temprano es un riesgo grave para la salud de los sujetos. Entonces, 1 de cada 5, ansiedad y depresión. 1 de cada 5 menores, la misma historia, 20%, ha estado expuesto a violencia física o psíquica en sus hogares, sobre todo. Entonces, infortunadamente, hay que reconocer que el hogar no necesariamente es el lugar más seguro para los menores. Las evidencias nos dicen lo contrario. Entonces, 1 de cada 5 menores ha estado expuesto a violencia física o psíquica. Y hasta el año pasado, en los reportes que había de la Secretaría de Salud, se calculan unos 340,000 partos de mujeres adolescentes. La realidad entonces en nuestro país es grave en cuanto a desarrollo. Tenemos todos estos problemas que ya estaban, pero con la pandemia se han ido haciendo más graves. Aunque aparentemente no tiene mucha correlación el aumento de embarazos adolescentes con la pandemia, pero sí, infortunadamente sí, ya lo veremos en un momento. Bueno, en todo caso, esto ya lo teníamos y se nos está complicando. Y por supuesto, cuando hablamos de suicidio, tenemos que hablar previamente de depresión, ¿sí? Para que alguien intente morir, necesita 2 caminos, o está deprimido, o tiene alguna situación psicótica en el menor de los casos, o tiene características particularmente impulsivas que no le permiten poner freno. Cualquiera de estas cosas es grave. La mitad de los sujetos que se suicidan están deprimidos. Entonces, el antecedente de depresión es un antecedente importante para hablar de esto. Y sucede que en el 2020, en la plena pandemia, sale el reporte del INEGI, que de manera preliminar en ese momento reporta que hay un aumento del número de suicidios en el país. Grosso modo, 7,818 decesos, la gran mayoría sexo masculino, la gran mayoría jóvenes de menos de 25 años, más de la mitad, 52% de los casos. Esto es un aumento de los datos que teníamos previamente. Infortunadamente no podemos achacarle toda la pandemia. ¿Es por la pandemia o es por toda la problemática social que estamos viviendo? Bueno, ahí habría que discutirlo, pero en todo caso sí hay un aumento de casos y hay un aumento en la frecuencia de estos. Esto es importante. Después, en este mismo reporte preliminar del INEGI, se habla de una cifra récord en 2020 con 1,150 casos de suicidios en menores, niños y niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. Otra vez tenemos el gran problema de, ¿es que aumentan o es que estamos reportando mejor? Esto también es importante porque durante muchísimos años en nuestro país el suicidio se había reportado como muertes por intoxicación, por envenenamiento, etc. No quedaba claro en todos los lugares que eran por intentos suicidas, con una idea de quitarse la vida. Y entonces eso hacía que las cifras, pues siempre han sido cifras pues, muy relativas, infortunadamente. Este aumento de casos nos muestra 2 cosas, o que sí aumentan o que estamos reportando mejor. Cualquiera de las 2 cosas es grave porque de todas maneras nos muestra que la problemática pues es alta, ¿no? De hecho, a nivel internacional, la International Association de Investigación en Suicidio, en el reporte que hace del 2021, no tiene la forma o la evidencia de poder decir hay un aumento de tasas de suicidio por factores directamente relacionados con la pandemia. Creo que es importante que dejemos claro eso, porque si no vamos a querer achacarle a la pandemia todos los problemas de salud mental y no necesariamente.
ya es un problema grave la pandemia, pero hay otros factores que están jugando, y por eso estas asociaciones o esta asociación internacional no es capaz de decir tajantemente el aumento de suicidios es por la pandemia, pero de que hay un aumento de suicidios, lo hay. Por esta razón, la Oficina Sanitaria Panamericana advierte claramente también en una publicación en 2020 que la pandemia está aumentando los factores de riesgo que pueden llevar al suicidio, y esto sí es importante. Lo que sí sabemos es que todos esos factores de riesgo que estaban presionando al joven desde mucho tiempo atrás, en este momento todavía son factores mucho más importantes que van a favorecer estos cuadros de suicidio. ¿Cuáles factores de riesgo menciona la OPS? Por supuesto, la depresión, la violencia doméstica e intrafamiliar, la ansiedad y el abuso de sustancias, como en este caso el consumo de alcohol. De otras sustancias todavía no está reportado porque no hay suficientes estudios, pero en el caso del alcohol está mucho más claro que eso genera mayor ansiedad y genera cuadros depresivos y el riesgo de abusar, de atentar contra la propia vida. Entonces, fíjense cómo estos problemas que ya conocíamos se nos van creciendo, y por esa razón sí sabemos que la pandemia nos está dando más problemas en el sentido de que aumentan los factores de riesgo, de problemas que ya existían. Bien, sin embargo, y también de manera un poco contradictoria, hay otros estudios. Hay un estudio del año pasado que se llama el Suicide Risk and Prevention During the COVID-19 Pandemic One Year On, es decir, un estudio de seguimiento después de un año, 2021, donde lo que dice así en términos muy generales es que las restricciones sanitarias del coronavirus hicieron que las familias se tuvieran que mantener juntas, y ese mantenerse juntas hizo que la cohesión familiar se mantuviera y que eso favoreció la disminución o el estancamiento de las tasas de suicidio en varios países del mundo. Digo que es un tema contradictorio porque en la mayoría de los países es exactamente lo contrario. Es decir, en este estudio lo que dicen es, no, como la familia se junta y está más cercana, esto hace cohesión familiar y se evita el intento suicida. La realidad es que las familias que viven juntas, según el estudio, es que se reduce la ideación suicida porque son factores protectores. Sin embargo, la mayoría de los reportes en todo el mundo también considera que el aumento de los factores de riesgo es un problema familiar por la cuestión obligada en la que estuvimos las familias, y que este es un problema mundial. Entonces, para un estudio, la cuestión familiar favoreció la sobrevida. Para la mayoría de los estudios, la cuestión familiar obligada, forzada y a veces violenta, favorece el aumento de factores de riesgo. Entonces, también es importante que relativicemos la información que recibimos de los diferentes estudios. En todo caso, lo que sí sabemos es que en la medida en que se les ha pedido a las personas que se queden en su casa, pues hay varios otros elementos que están funcionando. Ya decíamos hace un momento, estar pegados en la casa de manera obligada favorece la violencia doméstica, favorece la violencia de pareja. De por sí vivir en un departamento pequeño, en condiciones normales, donde uno entra, otro sale, hay poca convivencia, pero de todos modos hay momentos de mucho, digamos, de mucho hacinamiento. Cuando esto se hace obligado y todos los hijos, los papás, tienen que estar ahí, tienen que trabajar, algunos no tienen más que una computadora en la casa, solamente se puede utilizar una pantalla, o hay niños de varios grados escolares que tienen que tomar clases por televisión con un profesor, con otro profesor y en diferentes niveles. Todo eso genera necesariamente mucha mayor violencia. ¿Quién la sufre más? Como ha pasado siempre en nuestras sociedades, infortunadamente lo sufren más mujeres, menores, niñas y niños, y los adolescentes. Por supuesto, en cualquiera de sus formas, desde la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, etc. Entonces, la realidad es que las grandes instituciones de salud que están estudiando el tema, lo que nos dicen es, la convivencia no necesariamente es muy buena, es un factor de riesgo para todos los problemas que ya conocíamos, pero que se aumentan. Así pues, el problema más frecuente, ya ustedes conocen perfectamente, y no voy a entrar en muchos detalles, es el problema de la falta de educación de estos grupos de niños. No voy a entrar en detalles porque no es mi tema, pero la realidad es que los chicos, los niños y adolescentes perdieron un montonal de tiempos de educación.
1.38 billones de niños no tenían en su momento más agudo escolarización presencial. Y por supuesto, generó cambios en la rutina de estos chicos. Cambios en la rutina de estos chicos y aumentó lo que ya en algunos de ellos sabía, que era la ansiedad. Entonces, aumentó el miedo de contagio, aumentó la posibilidad real, por supuesto, de perder a los propios seres queridos. Las familias pues perdieron dinero porque se perdieron sueldos, etcétera. Y entonces todo esto es como un velo que cae sobre la salud mental de los sujetos. ¿Cuáles son los que están en más riesgo? Otra vez, nuestros adolescentes. ¿Por qué razón? Porque están en un momento de vida en que, primero, ya no pueden, porque su propio desarrollo así se los pide, ya no pueden depender de la égida de los padres, quieren salir al mundo externo, pero el mundo externo está siendo particularmente pues, agresivo, vamos a decirlo. Entonces, fíjense cómo el adolescente está en más riesgo porque no tiene de dónde agarrarse. El adulto tiene ya un estilo de funcionamiento y los niños pequeños dependen de los papás. El adolescente está en medio de esto. Y por esa razón son los sujetos que están más en riesgo. La enfermedad, ya lo decía perfectamente nuestro ponente anterior, tiene una serie de diversos cuadros psicopatológicos consecuencia del COVID mismo y que tampoco conocíamos y que nos ha obligado, a los que se dedican más directamente a esto, a dar respuesta de salud ante tales problemas. Y eso por sí solo, nada más para comentarlo, al gremio médico pues, le ha generado también respuestas de mucho estrés por esta razón, ¿no? Los médicos somos de las poblaciones que más le han sufrido el asunto porque tenemos que dar respuestas que a veces no conocíamos. En mi caso, como psiquiatra de niños, pues tampoco tengo muchas respuestas sobre esto de aumento de ansiedad y de depresión, de aumento de riesgo de suicidio, pero hemos ido aprendiendo penosamente en el sufrimiento cotidiano. Un tema que es particularmente importante y que no puedo dejar de comentar porque no es exactamente el tema de lo que estoy hablando, pero que es un poco el antecedente o el antecesor de los problemas de suicidio y abuso de sustancias, es esto que se llama el trastorno por estrés postraumático, famoso TEPT. Todos los desastres naturales, la pandemia es el ejemplo más claro, tienen un potencial efecto traumático en todas las poblaciones. Todos tenemos vivencias generalizadas, tenemos vivencias compartidas de amenaza para la vida. Todos las tuvimos. Quienes ya estuvimos enfermos de COVID las tuvimos de una manera, quienes tuvimos COVID más grave de otra, quienes no hemos tenido de otra, pero la realidad es que, sobre todo en jóvenes, 30% de los jóvenes están expuestos a eventos traumáticos a lo largo de su vida, más en esta circunstancia. Entonces, por supuesto, la sintomatología psíquica, no solo la física, la sintomatología psíquica sigue estando presente aún después de ser dados de alta hospitalaria, y eso ya está bien conocido, no es un tema que voy a discutir ahorita, pero dentro de este trastorno por estrés postraumático, pues por supuesto la población infantojuvenil la presenta de manera importante, y nosotros los médicos la presentamos también de manera importante, porque somos la primera línea de enfrentamiento de la pandemia, somos como gremio, yo no me ha tocado, hay otros colegas que sí les ha tocado mucho más difíciles circunstancias, pero el hecho es que este es un punto que debemos reconocer como presente y como antecedente de la posibilidad de cuadros ansiosos, depresivos y con riesgo de suicidio. Entonces, un sujeto joven que tiene pues pocas herramientas de afrontamiento, porque ya decía yo, está en un proceso de su desarrollo cerebral y mental que hace que tenga que salir de la familia, pero todavía no se puede integrar a otros grupos, tiende a protegerse con respuestas inmediatas y fáciles que no siempre son las más exitosas. Una de esas respuestas es el uso de sustancias en mayores cantidades, ¿no? Porque están más aislados, porque hay mayor posibilidad de hacerlo, porque se sufre más, por infinitas razones que no es el tema ahorita, pero el hecho es que sí hay evidencia de que el uso de sustancias en mayores cantidades se da más bajo circunstancias de estrés social, como es el caso actual, ¿no? No hay un reporte muy claro, sí hay reportes del abuso de alcohol, por ejemplo, pero no hay reportes tan claros en relación al uso de otras sustancias, pero también es bastante claro que si los factores de riesgo han aumentado, el consumo seguramente está en esas circunstancias. En todo caso, tratando de llegar a algunas conclusiones de todo esto que he estado diciendo, nos dicen que a pesar de que hay informes contradictorios, las circunstancias extremas en las que estamos viviendo ha aumentado la frecuencia de ansiedad, de depresión y las consecuencias de estas que son los cuadros depresivos, la acción suicida o el pensamiento suicida primero y la acción suicida como consecuencia
final. Ante esto, una de las formas que los adolescentes, la gente joven en general, está intentando de alguna manera enfrentarse al asunto, es el uso de sustancias, de las sustancias que de por sí son sustancias prohibidas y que de alguna manera se regulan socialmente, pero que en estas circunstancias está siendo pues, un tema importante, el abuso de alcohol, el abuso de tabaco, el abuso de marihuana, etc. Sí hay evidencia también de que esto está aumentando. Otro tema, decía yo, es la presencia de este trastorno por estrés postraumático que favorece todo lo que acabo de decir, es la consecuencia inmediata, pero que a su vez es el despertar, digamos, de otras patologías. Y todos estos trastornos pues van a afectar a niños, a jóvenes, adultos, y de los adultos los médicos somos parte de ese gremio. Entonces, el trastorno por estrés postraumático pues, nos afecta a todos y todos tenemos que enfrentarlo. Por eso es muy importante que nos quede claro que aquí no hay nadie que se salve, pero lo que sí podemos hacer es enfrentarlo de la manera más exitosa, primero hablando de esto, segundo dándonos cuenta que estamos bajo una presión especial y tercero entender que los nuestros, los que están a nuestro alrededor, también están bajo esa presión y que probablemente valga la pena que como grupo que somos, mamíferos grupales, decía yo, podamos hablar de esto de manera tal que salga la presión y aunque está presente en los factores, baja la presión y baja la respuesta inadecuada. Estas serían las conclusiones del tema que me tocó presentar. Sí hay un aumento del número de suicidios, no tenemos claro si es por COVID, hay un aumento de casos patológicos, no sabemos exactamente cómo está el asunto, pero lo que sí es claro es que tenemos que hacer algo al respecto y que los adolescentes son probablemente el grupo en que más riesgo existe, porque están un poco más solos de todos los demás. Muchísimas gracias.